Hola, buenos días. Hola, buenos días, profe. Hola, profe, buenos días. ¿Sí se escucha bien? Sí. Ok, Sí, muy bien. Ahorita empezamos la batalla. Ya tienen sus apuntes listos, ¿verdad? Ahí viene Axele. Axele Hinojosa. Muy bien. Fritze, ¿cómo está? bien, profe, gracias. Muy bien. La que nunca me quiere hablar es Carla. Y profe, Ah, perdón. ¿Qué vamos a ver hoy? ¿A los chinos? ¿Japoneses? ¿Con quién empezamos? Con los chinos. Con los chinitos. Va a estar en chino, pero en fin. ¿Ustedes empiezan o yo empiezo? Gracias por su comentario. Bueno, vamos a hacer una introducción. Se vale ver apuntes, googlear. Aquí nada es de memoria. Todo es compartir opiniones. La cultura oriental es muy distinta a la nuestra en todos sentidos. En la época antigua, los orientales mezclaban la filosofía, la ciencia, la religión y el arte. Entonces era una mezcla que a lo mejor pudiera ser para nosotros muy confusa. Pues de ahí era Confucio, ¿verdad? Pero no, delimitaban su campo de una manera ordenada. Entonces, sí hacían esta mezcla, pero hacían una delimitación muy señalada. Ahí viene Ángel. Estoy pasando lista. Los chinos, junto con los japoneses, son culturas milenarias. Por cultura milenaria se entiende culturas que han vivido y sobrevivido cientos y cientos de años. Durante mucho tiempo estas culturas estuvieron encerradas, tan encerradas que los chinos hicieron una murallota que rodeó todo el país. Y esa muralla china, los astronautas la vieron desde el espacio exterior cuando viajaron a la Luna y otros lugares. Durante mucho tiempo estas culturas no se conocieron eh, abiertamente ni profundamente. Por esa razón, hasta que los ingleses las abrieron a la brava, se conocía una ruta de la Edad Media con Marco Polo. Después se cerró y justamente don Cristóbal Colón era el que andaba buscando esa ruta que renovara el comercio con se le llamaba las Indias Orientales. Y ahorita pues ya es un país, son países sumamente abiertos, avanzados, con esa tradición que han tenido. Y vamos a ver un poquillo de ellos. ¿Quién quiere leer algo y lo comentamos? Aquí vamos a poner puntos. ¿de cuál, Yo, profe? profe. De los chinitos dijeron que con eso sí vamos a empezar. ¿Puedo empezar yo? Yo, profe. Silvia y luego Fritze, claro. Bueno, pues yo encontré que la música tradicional en China es distinta a la occidental por su ritmo, el compás, y aparte de eso, de su importancia en la cultura china, porque pues sus orígenes de la música china se fundamentan en lo sagrado, en lo aristocrático y popular, y los instrumentos tradicionales que se utilizan para hacer melodías y que se remontan en los 2000 años de antigüedad más o menos. Así es. Es el número de años que tenemos nosotros como cultura occidental.
un promedio de 2000. Dijiste tres palabras, música sagrada, sí, y popular. La música de aquellos días estaba dividida en esas dos facciones. Por un lado, los sacerdotes les llamaban iniciados en aquellos ayeres. Era un grupo muy reducido, no cualquiera entraba a este círculo y eran los que se encargaban del arte, la cultura en general, para no compartir el conocimiento, ¿no? Acuérdense que el conocimiento es poder. Una gente que tiene conocimiento tiene poder. No cualquiera lo engaña, lo hace tonto. Y ellos no compartían esas culturas, el conocimiento. Ciertamente había una y sigue habiendo una música y un arte popular. Los gringos le llaman folclore. Dentro de ese folclore o arte popular está la que desarrolla el pueblo, la gente común, pero no tenía nada que ver con la música sagrada. Los chinos y orientales utilizaban los mantrams. ¿Alguien sabe qué es un mantram? A ver, ¿quién lo busca y me dice que es un mantram? ¿Qué será un mantram? Se vale googlear. ¿Es un guerrero? Yo busqué y me sale que es una palabra sánscrita y que se refiere a los sonidos, sílabas, palabras, fonemas o grupos de palabras. Que yo grito. Así es, sánscrita era el idioma antiguo de los hindúes. Y por ese intercambio cultural, un mantra es como el amén de los cristianos. Son sonidos que evocan una unión con las divinidades. Acuérdense que aquellos pueblos eran politeístas. Un pueblo politeísta era un pueblo que tenía infinidad de dioses. Poli, muchos, teo, Dios. Acuérdense de los griegos, tenían hasta para empeñar. También los aztecas, ¿no? Tenían más de 200 dioses los aztecas. En Roma. Incluso en Roma había un dios familiar, por si no sabíamos. Había un dios para cada hogar. ¿Qué tal, eh? Luego dijiste aristocrática. La palabra aristocracia tiene dos vertientes. Una, un grupo de elegidos, como era en aquellos días esa división. La otra es los poderosos, ¿no? Los que tienen el dinero, el capital. Pero un aristócrata es el que tiene el capital y cultura. Porque hay gente que tiene capital, pero no tiene cultura. Esa es la diferencia. Muy bien, Silvia. Deja ponerte un puntillo ahí muy discreto. Que se vea hasta Echeveste. ¿Quién más? Ah, Fritz se iba a leer y a comentar. Yo, profe. Sí, grítame. La música oriental es interpretada por un solo intérprete o por un pequeño grupo de músicos y está Sí. claramente influenciada por sonidos de la naturaleza con ritmos muy pausados cuyos instrumentos imitan el sonido de las aves o el agua. Los principales instrumentos de la música china tradicional son el guzheng, erhu y dixi. Sí, es que Y están en chino. y la flauta travesera china. ¿La flauta qué? Travesera china. Muy bien. Son, en la mayoría de las culturas orientales coinciden los instrumentos porque eran rudimentarios, es decir, no tenían la técnica, el acabado de hoy día, ¿no? Eran instrumentos más simples, pero con sonidos muy bellos. La música china es una mezcla para nosotros muy rara de sonidos, gemidos, lloriqueos, gritos, cantos, que para un oído occidental suena raro, ¿no? Como que en una canción están llorando y luego gritando y luego gimiendo. Es lo mismo en los corridos de nuestro país. Cuando alguien canta un corrido y se echa el grito mexicano,
a los europeos les extraña y nos dicen, bueno, ¿y por qué gritan? ¿Ese grito qué? Durante las canciones, el típico grito mexicano. Pues es un desfogue, es un complemento de la letra y de la emoción que se siente. Así también ellos, con la salida de sus emociones, están complementando una melodía que para nosotros, insisto, puede sonar raro, ¿no? Ahí está Nicole. Muy bien, ya le puse su puntito a Fritz. ¿Quién más quiere participar? Ahorita aquí hay oferta. Yo, maestro. Yo, profe. ¿Quién dijo yo? Yo. Yo. Nancy y Esmeralda, un empate. Yo también, profe. Muy bien. Adelante, la que quiera. Bueno, yo investigué y me salió que el creador de la música y de los cantantes según la mitología china fue Xinifu, quien hizo con caña de bambú, hizo una flauta y esta imitaba el sonido de los pájaros. Sí, acuérdense que el bambú es una de las plantas típicas de China y sí, se hacían instrumentos con ese material, como acá el carrizo o como en los, ¿cómo se llaman? Los incas acá en Perú. Las flautas se llaman quenas en el Perú. Las hacían con huesos de cóndor. Entonces, de acuerdo al material que haya en cada región, país, lugar, se elaboraban los instrumentos musicales. Esmeralda y su punto. Nancy y luego Axele. Pues yo leí que en el año 2697 antes de Cristo, el emperador Juan Yu, algo así, Sí, envió a un erudito llamado Linglug a una montaña que se encontraba al oeste del país para cortar cañas de bambú y de que de esta forma pudieran emitir sonidos que se asemejaban al canto de Fenwang, un ave inmortal que representaba un icono de armonía en el reinado del emperador. sí, siempre ha habido aves que inspiran a los pueblos, a los artistas. Se llaman tótem. Algunos son muy bellos, otros muy extremos, muy terribles. Un tótem es la representación de un animal. Por ejemplo, en nuestro país está el águila, que representa la fuerza. La serpiente, la sabiduría, ¿no? Con Quetzalcóatl. Los mayas tenían el quetzal, el canto del quetzal. Y allá, o sea, cada pueblo tiene su tótem. Hay tótems más raros, por ejemplo, el toro, el tigre, el león. Decían que si se comían a un toro, adquirían la fuerza de este animal, que si se comían una gacela, adquirían la velocidad. Pero había otros peores. Había pueblos que agarraban seres humanos, les abrían el cerebro y se comían los sesos con la idea de que si se los comían, iban a adquirir la inteligencia de esas personas. Son creencias muy burdas, ¿no? Pero ahí están registradas. Muy Profe, bien. aquí ¿cuál era el de las 400 voces? ¿Si era el quetzal o qué animal era? Amo el canto de los pájaros, ¿verdad? Ujú, sí, Ahí tienes un billete de a 100. no. Ahí tienes. Yo porque no veo, pero ahí dice, a ver, róbenle a su mamá un billete de a 100. Y luego le dicen, ahorita Es te lo... entonces, ¿no? Es Cuauhtémoc Moctezuma. No, ese mono que está ahí, amo el canto del cenzontle. No, este se llama Netzahualcóyotl. Era un rey poeta que era muy culto. Y aquí hay un poemita muy chiquitito. Ahí cuando, yo sé que ustedes traen puros dólares, pero consigan un billete de a 100. Me lo hallé en la calle. ¿Cómo dice? Amo el canto del cenzontle, pájaro de 400 voces. Y lo demás ya no lo veo.
Son unas letrillas ahí medias pequeñas. Entonces cada pueblo tenía su tótem. El jaguar en las culturas del sureste mexicano. Por eso había un equipo que se llamaban los Jaguares. Muy bien, Axele, te escuchamos. Pues ya casi dijeron todo, pero me queda que la música china es la más antigua de Oriente, con más de 4.500 años de historia y que se desarrolló teniéndose a los principios de la filosofía natural. Creían que la música expresa el concierto del cielo y de la tierra y que produce la armonía entre los hombres y los espíritus. Correcto, una armonía, una relación, una dualidad, hombre, divinidades. Y aquellos pueblos siempre han evocado las montañas. ¿Por qué las montañas? Porque se creían que ahí estaban los dioses, que ahí vivían. Porque está, ¿cómo se llama? Hay una palabra en pintura, perspectiva. Porque la perspectiva señalaba que la montaña estaba pegada con el cielo desde abajo. Eso creían los griegos. Y en Grecia hay un monte, sí existe, se llama el Olimpo. Acuérdense que los griegos creían que ahí vivían los dioses Zeus y toda su banda y que estaba pegada al cielo. Entonces, siempre las montañas han sido sinónimo de veneración, de culto. Y se prestaban para ir a meditar también con la soledad de la naturaleza, ¿no? Y es una constante en las culturas antiguas. Axele y su punto. ¿Quién sigue? Para que yo no nada más esté hable y hable como loro. Ese es mi tótem, el loro. ¿Qué más? De Japón, de la India, de Egipto. Pueden ver, pueden googlear, pueden apuntes, pueden todo. Profe, pues bueno, yo tengo que en Egipto se empleaba, bueno, la música se empleaba en varias actividades, pero su desarrollo principal fue en los templos, donde era usada durante los ritos dedicados a los diferentes dioses y eran utilizados como remedios terapéuticos, como indican algunos papiros. De Ujú. hecho, el signo jeroglífico para la música es el mismo para el bienestar y el de la alegría. Dijiste papiros. Sí, Eh, sí, por ejemplo, volviendo un poquillo a la música china, ahorita hablamos de tu aporte. Los chinos tenían una escala que se llama pentáfona. ¿Qué quiere decir pentáfona? ¿Alguien tiene alguna idea? Un instrumento No, de esa 5 era todo. sonidos. ¿Qué dijeron? Es Penta, que estoy con mi sobrina y también tiene clases, pero pentáfona creo que si mal no recuerdo es un instrumento que puede hacer como 5 sonidos, ¿no? correcto. Es una escala de 5 sonidos. Penta, 5, fono, sonido. Entonces los chinos utilizaban la escala ponta, hoy nomás. Eso de no comer tacos te erosiona el cerebro. De por sí que tengo 2 neuronas y luego no las alimento, válgate Dios. Los chinos tenían 5 sonidos y con esos 5 sonidos hacían música. Nosotros tenemos 7, el típico do, re, mi, fa, sol, la, si, y luego se repite el do, pero ya entra en los sonidos agudos hacia arriba y hacia abajo son los sonidos graves, las notas que se colocan en un pentagrama, que es donde van las notas por su nombre y por su figura. Acuérdense que ya lo veremos, hay redondas, blancas, negras, corcheas, todo eso. Y de Egipto, la música en Egipto era muy espiritual, como todas las culturas de aquellos días. Había un rey
le llamaban el faraón. Faraón significa casa grande. El dios máximo era Ra, el dios solar, Amón-Ra. Cuando moría un faraón, mataban a todos los sirvientes, músicos y demás, y los enterraban los encerraban más bien en cámaras secretas. No los mataban, los encerraban vivos para que siguieran sirviendo al faraón. Algunos faraones sí los mataban a todos la servidumbre, músicos y demás. Se creía que, como creían ellos en la reencarnación, creían que en la otra vida iban a seguir sirviéndole al faraón, a seguir divirtiéndolo con sus cantos, con sus melodías, y los encerraban en cámaras secretas porque a los faraones los ataviaban con toda su joyería. Entonces eran cuartos secretos para evitar el saqueo. Y de todos modos, esas tumbas fueron saqueadas posteriormente, ¿no? Por eso los peruanos tenían otra vez una montañota, se llamaba Machu Picchu, de abajo no se ve nada, y hay caminos secretos para llegar a esa montaña, a ver arriba. Estaba sumida así, construida, un centro ceremonial en Machu Picchu, que significa la ciudad de los muertos. Ahí enterraban a los emperadores con todas sus joyas, atavíos, para evitar el saqueo. Y muy poca gente con caminos secretos podía llegar hasta arriba. Ahorita ya es un museo, ¿no? Incluso hay un trenecillo que lleva a la gente en calidad de turista a la cima de Machu Picchu, la ciudad de los muertos. Y luego dijiste musicoterapia. ¿Qué quiere decir esa palabra mientras yo ingiero una ración de H2O? Tradúzcase como agua. Que los sonidos, bueno, que mediante los sonidos, ya sea mediante los sonidos se puede tranquilizar lo que sería el alma, o si no, como algo psicológico. Así es. El K le llamaban los egipcios el doble humano. Dicen que tenemos un doble. ¿Nunca los han confundido con otra persona ustedes? Sí, tenemos un doble. Y hay gente que a veces tiene hasta más. Parece que lo clonaron. Se llama el doble humano. Hay música para todo. Para la guerra, las bandas militares. ¿Alguien estuvo alguna vez en la banda militar, en la primaria, que no podían con el tambor? Nadie estuvo en una banda militar, la banda de guerra. ¿Sí? No. En honores, ¿no? En ceremonias cívicas. ¿Alguien se desmayó alguna vez en honores? Siempre había, Así. siempre había un típico que nomás se oía el guamazo. A mí nada más me tocaba ver, profe, pero de que me desmayara nunca. Pero te tocó ver cristianos caer. Sí. Es que eran a las 7 de la mañana, profe, ¿cómo ve? Sin comer, sin almorzar y sin... No, pero había otros peores en la tarde con el solazo. Algunos hasta les daba rabia por el sol. Y el típico prefecto, dale alcohol, dale una coca, siéntalo ahí en la banca. No se compone, háblale. Está trabajando, pues ahí déjalo. ¿Qué tal, Nunca falla, hombre. 30 años yo trabajando en una escuela de gobierno. ¿Qué vi y qué no vi? Muy bien. La musicoterapia es una música relajante que sirve para controlar emociones, estímulos. Musicoterapia, la curación a base de música. Hay música que aloca, hay música que excita, que emociona, que tranquiliza, que violenta, hay de todo. Los sonidos son muy variados y se pueden aplicar en distintas modalidades emocionales en un ser humano. Y la musicoterapia la usaban para tranquilizar, para relajar. Los egipcios estaban muy adelantados en cuestiones espirituales,
sabían hacer hasta viajes astrales. ¿Alguien sabe qué es eso? Un viaje astral. Y el déjà vu. A ver, Fritze, ¿qué es un viaje astral? Platícanos. Pero grítame, porque no oigo. ¿Me escucha ahí, profe? ¿Me escucha? Sí, Ah, bueno, de lo que a veces he investigado o así, un viaje astral ocurre cuando estás inconsciente, pero tu alma se empieza como a desprender de tu cuerpo. sí. ¿Nunca han sabido, conocido o vivido casos en que hay gente que se desmaya y se ve desde arriba el cuerpo? ¿No han sabido casos? Ven su propio cuerpo ahí tirado. Los viajes astrales son cuando nos salimos, ya lo dijo Fritze, del cuerpo y estamos unidos por lo que ellos le llamaban el cordón de plata. ¿Nunca les ha pasado que nunca han ido a un lugar y cuando llegan parece que ya hubieran estado ahí? Ah, caray, como que aquí ya lo conocían. Díganme si No, no. profe. Sí. Al contrario, se me olvidan en los que ya estuve. Ah, sí. De reversa, mami. No, pero sí hay gente que dice, ah, caray, yo nunca había estado aquí y se me hace conocido. Es el déjà vu. Déjà vu significa algo que ya vi. Profe, pero bueno, se le llama igual como, por ejemplo, en ocasiones que sueñas algo, pero no sé, después de un cierto tiempo pasa lo que exactamente soñaste, o Ah, eso es diferente. eso se llama premonición en parapsicología. Premonición es pre antes de conocer hechos antes de que sucedan físicamente. Y hay gente que tiene esa facultad de ver, sentir, vivir cosas que van a suceder. Los profetas, por ejemplo, en la Biblia tenían ese don. Los escritores de ciencia ficción tienen mucha premonición. Las mamás, no más que en las mamás, se llama intuición. Y a través de la intuición conocen antes de tiempo muchas cosas. Muy bien, los papiros, ¿alguien sabe qué es un papiro? A ver, Nancy lo va a buscar y nos va a decir que era un papiro. ¿Alguien llevó clases de papiro? Yo sé, profe, A ver, Nicole. es como, es una escritura, pero es hecha de una hierbecita. Dicen que es del río Nilo, ¿Es de qué? pero es como, es un texto, pero está escrito está hecho con una hierbecita del río Nilo, y en los papiros hay cualquier escritura o hay jeroglíficos ahí en esa cosa. Así es. Sí, es una planta acuática. La sacaban, la secaban, la extendían los egipcios y ahí plasmaban los jeroglíficos, que eran una forma de escribir de los antiguos egipcios. Son plantas acuáticas. Muy bien, Nicole. Hay que ponerle un puntillo a Nicole por las hierbitas que dijo. ¿Qué más? Yo tengo algo de Egipto. Te escuchamos. La música en el antiguo Egipto se empleaba en varias actividades, pero su desarrollo principal fue el de los templos, donde era usada durante los ritos dedicados a los diferentes dioses y era utilizada como remedio terapéutico. Sí, templos. Es como, por ejemplo, ustedes saben qué son los salmos. ¿Qué son los salmos? ¿No se acuerdan? Los salmos es un libro de los 73 que conforman la Biblia, porque la Biblia es un conjunto de libros. Es un libro, se llama Libro de los Salmos, se le atribuye al rey David, que por cierto era músico, el rey David. Por eso nuestras mañanitas, ¿cómo empiezan? Estas son que cuando les ponían las de Cepillín, que tenían 5 años.
Estas son las mañanitas que cantaba el rey David a las muchachas bonitas y bla, bla, bla. Los salmos también son terapéuticos, son cantos, bueno, son poemas. Se les pone música y se cantan en iglesias, sobre todo de raíz cristiana, ¿no? Puede ser católica, cristiana. Y también, según los que saben, dicen que hay salmos curativos, que si se leen o se cantan, se curan muchas enfermedades, sobre todo de carácter psicológico. ¿Y dónde se cantaba? Pues en los templos. Entonces hay esa relación templo, iglesia. Bueno, el templo es la construcción física. A ese se le llama templo. Iglesia es toda la comunidad. Esa es la diferencia. Muy bien. No te duermas, Esmeralda. Saludos. ¿Qué más? Silvia, Alan, Profe, yo tengo algo de Japón. adelante. Ah, así, bueno, la música tradicional, que se lee Hogaku, que igual son dos kanjis, se traducen como alivio nacional, y pues vemos aquí como en Egipto que se relaciona a la mejoría del ánimo, ¿no? Como Sí. decían, la medicina para el alma. Después investigué un poquito sobre sobre el teatro con música, que pues es lo que yo más como que ubico de Japón. Y encontré sobre 3 tipos de teatro. El teatro no, que Es el se principal. considera ya de alta clase, en el que aparecen 4 músicos, aparte de los actores, un coro de entre 8 y 12 personas, y se utilizan 3 tipos de tambores y una flauta de bambú. Después está el kabuki, un poquito más relajado, más informal, más colorido, que pues ya le baja lo dramático, lo sofisticado, por decirlo de una manera, Ujú. y suele estar acompañado de cantos y el sonido de uno o algunos shamisen, que son como unos banjos que se tocan como con una palita. Exacto. Aquí la característica primordial de la música de Japón es que estaba íntimamente asociada al teatro, ya lo dijiste. Pero el teatro oriental no es como el de nosotros. ¿Cuánto dura normalmente una obra de teatro en nuestra cultura? ¿Alguien sabe? Una obra de teatro. Como una hora o así. Creo que como una hora. Dura entre una hora y una hora y media. El teatro chino duraba hasta 3 días. Una obra de teatro. Ahí la gente veía, se dormía, despertaba, comía, descomía y seguía la obra de teatro. Hasta 3 días, una obra teatral acompañada de música, se desarrollaba, pero con más primacía en el Japón. El Japón, asoció mucho la música con el teatro. Era una condición indispensable. El no, así se le llamaba. Y el instrumento principal era el koto con K, ¿eh? No confundir la palabra. Muy bien, su puntillo para Miguel. ¿Quién sigue? Ahorita Profe, Juan que Miguel. yo tengo algo de árabe. adelante, adelante. Eh, ya, la música de árabe se divide en 24 tonadas. Y ¿sí me escuchan? Sí, Se divide en 24 cuartos de tono y su ritmo musical no tiene letra ni nada, ya que cada quien lo interpreta de diferente manera y lo usa en ceremonias, en casamientos, en tratos y en distracciones del pueblo. sí.
Nosotros tenemos muchísima influencia de la música árabe y de la cultura árabe. ¿Alguien sabe por qué? Pero muchísima. Hay como Por los, hay como por los 4,000 instrumentos, palabras. ¿no, profe? ¿Perdón? Por los instrumentos también. Sí, sí, sí. Hay como 4,000 palabras que usamos en el español de origen árabe. Guadalajara es árabe. Guadalupe. Guadalupe significa agua de río. Entonces, si conocen a una muchacha que se llame Guadalupe, díganle agua de río en árabe. Guadalajara, Alelí, almohada, todo eso son palabras árabes. Por una razón muy sencilla, los árabes conquistaron España 800 años hasta que los echaron para afuera el Cid Campeador y su gente. ¿Y quién nos conquista a nosotros? México. Y nos transmiten su cultura a los españoles. Por eso tenemos la influencia árabe por los españoles. Y dijiste 4/4. Lo que pasa es que en la música utilizamos los compases. ¿Alguien sabe qué es un compás en música? Antes de que se duerman. Es como un instrumento que pone el ritmo, ¿no? O algo así. Es el tiempo en el que se toca, sí. Sí, sí, son divisiones de tiempo. Se Sí, o pueden, sea, en las partituras, en los pentagramas se va dividiendo verticalmente exacto. y dependiendo de los tiempos son las notas o los valores, bueno, los tonos que se alcanzan a acomodar adentro. Sí, en el pentagrama se pone la llave, ¿verdad? En la tonalidad que se va a tocar. Hay 3 llaves, llave de sol, llave de fa y llave de do. Y luego se pone el compás. Hay compases, se llaman de 4/4, ahí está. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ustedes han visto a los directores de orquesta, están con el compás. Hay compases de 3/4 o 3 tiempos, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y hay compases de 2 tiempos, como los directores de orquesta lo manejan. Entonces ya utilizaban ellos, los árabes, los compases. ¿Para qué son? Para que todos los músicos vayan exactitos. Imagínate, una orquesta sinfónica llega a tener hasta 120 músicos. Es un promedio de 100. Entonces el director de orquesta tiene que ensamblar el ritmo, que todo el mundo vaya parejito, y por eso son los compases. Y sí, el pentagrama los divide con líneas verticales. Si es de 4/4, en cada línea vertical tiene que haber 4 tiempos. Y ahí las notas tienen tiempos. Por ejemplo, una redonda vale 4 tiempos, una blanca vale 2 tiempos, una negra vale 1 tiempo, una corchea medio tiempo y así se va dividiendo. ¿Cuánto nos queda en el zoom, zoom, zoom? No. 1. A ver, ¿quién sigue antes de que me eche para afuera el zoom? Mientras ingiero una ración de H2O. ¿De cuál están hablando, profe? De todo. Aquí hay lluvia de ideas. Antes de que nos saque, pónganle de tarellita, van a investigar así como aquí. La música cristiana en la antigüedad. Para comentarlo. Yo voy a calificar con participaciones, asistencias y preguntillas sencillas que les voy a hacer de lo que vimos. ¿Puedes repetir la tarea, por favor? La música cristiana en la antigüedad. Ese es el tema. Una última idea, ¿quién tiene antes de que nos saquen? Pues